noche te alabamos y te bendecimos. Ahora, Señor, al entrar al estudiar tu santa palabra, te pido, Señor, que llenes mi boca con palabra, me libres de palabras torpes o innecesarias, pero solamente eso para edificar a tu pueblo, a tu iglesia. Te pedimos todo en el nombre de Jesús, en nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach. Bueno, este día vamos a estudiar las 7 iglesias del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis es el único libro donde está escrita una bendición para los que lo leen y los estudian. Ahí dice en Apocalipsis capítulo 1 y verso 3, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Voy a volver a leer. Apocalipsis 1, verso 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, cuando leemos y estudiamos el libro del Apocalipsis y lo guardamos, hay una bendición especial. Es muy triste, hermanos, que en estos últimos tiempos muchos maestros y pastores se niegan a enseñar el libro del Apocalipsis o cualquier cosa que tenga que ver con la profecía, ¿verdad? Sin saber que cuando leemos el libro del Apocalipsis, Dios nos da una bendición especial. Pero más importante, el Señor nos está avisando sobre lo que va a suceder en estos últimos tiempos. Y cuando no enseñamos la palabra, cuando no enseñamos la profecía, muchas personas están espiritualmente dormidas y son susceptibles a caer en el engaño en que están sucediendo en esos últimos tiempos. Jesús nos dijo que la característica número 1 de los últimos tiempos era el engaño. Dice, no permitan que nadie los engañe, ¿verdad? Le dijo a sus discípulos cuando le preguntaron sobre los últimos tiempos, porque el diablo es el padre de las mentiras, y en estos días en los que vivimos estamos viendo que hay engaño en todas partes, y aún en lo que muchos llaman la iglesia, o los que llaman a los creyentes. En muchas iglesias hay mucho engaño. Entonces, cuando no estudiamos la palabra profética, cuando no estudiamos la profecía, estamos exponiéndonos a ser susceptibles, a ser engañados, porque no vamos a aprender a reconocer los tiempos. Entonces, esta noche quisiera intitular este mensaje La Era de la Iglesia. La Era de la Iglesia. Y vamos allí al capítulo 3. Vamos a ver si podemos estudiar las 7 iglesias. Son 7 iglesias. Y interesantemente, estas 7 iglesias estaban todas localizadas en lo que ese tiempo se conocía como Asia. Asia era una de las provincias del Imperio Romano que hoy se encuentra en el país de Turquía. Y todas estas iglesias hacían como un circuito, como un círculo. Y como les digo, estaban localizadas en lo que es hoy en día es Turquía, que hoy es un país musulmán, ¿verdad? Gobernado por los turcos. Pero por un tiempo allí en Turquía se hallaba Constantinopla, que era la capital del Imperio Romano Santo, supuestamente santo del este, ¿verdad? Pero después de la conquista de los otomanos, de los turcos, entonces ahora domina Islam, o los musulmanes dominan a Turquía. Es muy interesante, ¿verdad? Que a estas iglesias a quien Juan se dirigió, a estas 7 iglesias, pues hoy ya no existen,
pero ahora ha tomado lugar un gobierno musulmán. Muy interesante. Ahora, las 7 iglesias representan la era de la iglesia, ¿verdad? El número 7 es el número completo de Dios. Y cada iglesia representa una era o un periodo de tiempo en la era de la iglesia. Ahora, cada iglesia, cada 7 iglesias, todas tienen características que se pueden aplicar en general a toda la iglesia desde que comenzó la iglesia hasta hoy. Pero en general está dividido y se describe a un tiempo de la era de la iglesia. Vamos a estudiar eso. La primera iglesia que vamos a ver ahora es el mensaje a la iglesia en Sardis. Y la iglesia de Sardis, esa era, es conocida por la iglesia apostólica, que duró aproximadamente del año 30 al año 300 después de Cristo. Es conocida como la iglesia apostólica o el periodo apostólico porque fue influenciada muy directamente por los apóstoles. Vamos a leer allí en el primer versículo de Apocalipsis capítulo 3. Dice, en el nombre del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Perdónenme, me equivoqué, hermanos, discúlpenme. Vámonos al capítulo 2. Estaba leyendo las características y no quedan, discúlpenme. Entonces, la iglesia apostólica, la era apostólica, es representada por la iglesia en Éfeso. Discúlpenme, estaba leyendo y no quedaba. Dice en el capítulo 2, verso 1, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, si estudiamos, nos fijamos bien en las iglesias, nos damos cuenta que primero Dios los encomienda por algo, los comenda, los felicita, después los exhorta por alguna falta y después les dice las consecuencias de no obedecer y finalmente les dice el premio o el galardón que tienen si obedecen. Hay 2 iglesias a las cuales no se les exhorta para nada y hay 2 iglesias a las cuales no se les ¿cómo se dice? No se les halaga para nada, ¿verdad? 2 buenas iglesias y 2 iglesias apóstatas. Ahora, esta parte del Apocalipsis, el capítulo 2 y 3, es el único que se aplica a nosotros, ¿verdad? ¿Cómo vamos a guardar las cosas? Pues guardando lo que el Señor escribió a las iglesias. Porque después de la era de la iglesia ya no está aquí. Después de la era de la iglesia comienza el periodo de los 7 años de la tribulación. Entonces, la única parte del Apocalipsis que le pertenece a la iglesia, a los creyentes, son los capítulos 2 y 3. Entonces, el Señor le encomienda aquí a Éfeso. Yo sé que no estoy diciendo bien la palabra, ¿cómo se dice? Por decirlo así, felicitar. Okay. Dios los felicita por su arduo trabajo, por su paciencia, por no soportar a los malos, probar a los falsos apóstoles, pero dice que tiene algo en contra de ellos.
dice que han dejado su primer amor. En otras palabras, dejaron el entusiasmo de cuando recién fueron salvos. Y el Señor también los felicita por no recibir la enseñanza de los nicolaitas. Los nicolaitas enseñaban herejías o cosas, falsa doctrina, y se cree que el que fundó este movimiento hereje o de falsas doctrinas fue nada menos que Nicolás, uno de los 7 diáconos que fueron escogidos para servir las mesas, si se acuerdan en la historia de los Hechos. Y se cree que él se apartó de la buena doctrina y comenzó unas herejías que el Señor aborrecía, y por eso llama a los nicolaitas. Y dice que la iglesia en Éfeso los rechazó, pero lo que tenía con ellos es que quería que regresaran a su primer amor, ¿verdad? Y la consecuencia de no hacer esto es que el Señor quitaría su calendario de su lugar si no se arrepienten. Pero dice que si se arrepienten y se regresan, dice que el Señor les va a conceder de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Por eso les digo que ciertas características se aplican a todas las iglesias, pero esta es una promesa específica para la iglesia en Éfeso. Ok, ahora vamos a la iglesia en Esmirna. La iglesia de Esmirna representa el periodo de la iglesia mártir, y es entre el año 100 al año 313 después de Cristo. Y lo llaman la iglesia mártir porque durante este periodo los emperadores romanos comenzaron una persecución terrible en contra de los creyentes, ¿verdad? Mataron a muchos creyentes y los persiguieron queriendo apagar a la iglesia, pero no pudieron. Y fíjense lo que dice el mensaje a la iglesia mártir. Dice: y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación. Tribulación era la persecución. Y tu pobreza, pero tú eres rico, dice. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada en lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Se cree que estos son 10 años. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Fíjense, esta es una de las iglesias en Esmirna donde el Señor no tiene exhortación ni reprensión. ¿Por qué? Porque era la iglesia perseguida. Y hermanos, cuando hay persecución, a nadie nos gusta persecución. A mí no me gustaría pasar por persecución, pero cuando hay persecución en la iglesia se purifica, y en vez de decrecer, crece. Y en vez de caer en pecado, se purifica la iglesia. Ahorita la iglesia más grande y más creciente es la iglesia en China. Ahora, hay 2 iglesias en China. Hay la iglesia oficial, la cual el gobierno reconoce y les permite verse en templos, pero tienen que predicar lo que el gobierno les dice. Y luego está la iglesia oculta o la iglesia escondida, ¿verdad? Donde ha crecido tanto la iglesia en China y son numerosos tan numerosos los hermanos que están en los millones, ¿verdad? Es grandísima. Pero esta iglesia tiene que adorar en secreto, porque si adora en público son arrestados y son mandados a campos ¿cómo los llaman? De reeducación, para reeducarlos. Y esta iglesia ha sufrido mucho, pero son entre los cristianos los creyentes más fuertes del mundo, ¿verdad? Hay historias donde hay tan pocas Biblias, y cuando les llevan Biblias a escondidas, dice que cuando cada uno recibe su Biblia, la toma como si fuera comida, como si fuera algo que necesita para vivir, ¿verdad? Tienen hambre. Cuando van predicadores a predicarles, no quieren que les expliquen 1 o 2 horas, quieren que les expliquen todo el día. ¿Por qué? Porque tienen hambre de la palabra de Dios. Ahora, contrasten esta actitud con la actitud del oeste, donde tenemos hasta 10 Biblias en una casa, con todas las versiones que se puedan conocer, y ahí está nomás, ni la lee la persona. Es más, y muchos ni siquiera ya creen que es la palabra de Dios.
¿verdad? Por eso hay quienes dicen que es necesario tener una persecución para purificar la iglesia. No sé, miraremos, no sé. Lo único que sé es esto, es que cuando hay persecución, la iglesia es purificada y como ven aquí, no hay ninguna exhortación, ninguna represión del Señor. Lo único que les dijo el Señor es, sean fieles, guárdense hasta el final. Y dice que el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte o del lago de fuego. Bueno, esta es la iglesia Marco, la iglesia a Esmirna. Ahora vamos a la iglesia a Pérgamo. La iglesia de Pérgamo era conocida, o este periodo es conocido como la iglesia comprometedora. ¿Qué quiere decir eso? Que comprometió su fe, comprometer la fe. Quiere decir que hicieron, ¿cómo se dice? No mantuvieron su integridad como creyentes. Se comprometieron con el mundo. Y este periodo es del año 314 al año 590 después de Cristo. En otras palabras, esta iglesia en Pérgamo comenzó a apartarse de la verdad. La iglesia fue muy fuerte en los primeros 200, 300 años, pero después de eso el enemigo se empezó a meter y empezó a comprometerse con el mundo. Dice el mensaje a la iglesia a Pérgamo, verso 12, capítulo 2, verso 12 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto, la espada de dos filos es la palabra de Dios. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Allí en Pérgamo, hermanos, estaba un trono a Zeus, al dios de los griegos y los romanos, conocido como Zeus. Y Zeus es nada menos que Satanás, ¿verdad? Hoy en día hacen películas de los superhéroes y uno de los dioses se llama Zeus. Pues Zeus representa a Satanás y había un altar allí, en Pérgamo. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Hitler, el dictador de Alemania, mandó a su gente a Pérgamo y desmantelaron todo el altar. Es un altar grandísimo, así, tipo templo, y lo dividieron en partes y se lo llevaron a Alemania. Y ahora este altar a Satanás está localizado en Berlín, en Alemania. Y lo volvieron a reconstruir, a edificar, arreglaron lo que tuvieron que arreglar. Y ahí está, fíjense, lo que la Biblia llama el trono de Satanás. Y todos sabemos lo que hizo Hitler, ¿verdad? Comenzó la Segunda Guerra Mundial y mató a 6 millones de judíos. Sin duda, inspirado por el mismo Satanás que quiere erradicar a los judíos. ¿Por qué? Porque según él quiere prevenir que regrese Jesús. ¿Verdad? Porque Jesús le dijo a los judíos, ustedes no me volverán a ver hasta que no digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, en su mente dice, si me acabo a todos los judíos, ya no va a haber ninguno para que diga, bendito el que viene en el nombre del Señor y voy a ganar. Por eso es que está el espíritu del antisemitismo. Por eso odian a los judíos. Nadie sabe, no hay razón por qué odiarlos. Pero los odian con un odio que como saben lo que pasó octubre 7 del 2023 de Gaza, es un odio satánico que quiere matar a los judíos. No tiene su origen natural. Si tratan de entenderlo naturalmente, no van a poder porque no hay razón. Pero si lo vemos del lado espiritual, tiene mucha razón que el diablo quiere matar a los judíos. Bueno, entonces en este lugar, dice la Biblia que estaba el trono de Satanás, era este templo, este altar a Zeus que en ese tiempo se encontraba ahí. Dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Saben lo que le hicieron a Antipas? Tenían un toro que representaba a Satanás. Era de metal y tenía en la parte por dentro estaba hueco, y calentaron a este toro hasta que estaba pues ese color que como anaranjado
de lo caliente, y metieron a Antipas adentro ahí y se quemó vivo. Así fue como lo mataron. Pero fíjense lo que dice, ahora aquí viene la amonestación o la retribución. Verso 14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Se acuerdan cómo Balaam engañó al pueblo de Israel, lo sedujo y cometieron inmoralidad sexual? Pues estaban haciendo esto durante este periodo de tiempo. Por eso lo llaman a la iglesia comprometedora, que se comprometió con el mundo, se empezó a apartar de la pureza de la palabra de Dios y empezó a cometer estos actos. Verso 15 dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Entonces ellos abrazaron la doctrina falsa de los nicolaitas. Verso 16: por tanto arrepiéntete, pues si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Qué bonito es, ¿verdad? Nos va a dar una piedrita, nos va a dar un nombre, y nada lo va a saber más que nosotros. Qué bonito eso. Entonces, una vez más el patrón la felicita, después la amonesta, la reprende, le dice las consecuencias de no obedecer, y también les dice el premio, el galardón, se obedece. Es el patrón. La iglesia de Pérgamo, la iglesia comprometedora. Ahí es donde la iglesia se empezó a apartar de la buena doctrina. Vamos ahora a la iglesia en Tiatira. La iglesia de Tiatira es conocida como el periodo de la iglesia católico romana. Es el periodo del año 590 al año 1517 después de Cristo. Y este periodo, hermanos, es conocido como el periodo o la era oscura. La era oscura, ¿por qué? Cuando la iglesia católica se apoderó, supuestamente se convirtió al cristianismo, el emperador o los papas prohibieron que el hombre común pudiera leer la Biblia en su propio idioma. ¿Y qué sucedió? Todas las misas, todos los servicios que tenía la iglesia católica eran hechos en latín. Entonces, los únicos que podían entender los sermones y leer la Biblia eran aquellos que entendían y leían latín. Pónganse a pensar el tiempo de oscuridad que hubo, donde nadie podía comprender la Biblia, no escuchaban la palabra de Dios. Y cuando iban a misa, para acabarla, el cura predicaba el mensaje en latín. ¿Se acuerdan cuando Pablo dijo: ¿de qué sirve que yo hable en lenguas, me ponga acá arriba y no entienda nada? ¿Verdad? Entonces, este periodo es conocido como la era oscura, ¿verdad? Durante este tiempo, en la iglesia a Tiatira. Vamos a leer. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas de los ídolos. Durante ese tiempo de la era oscura, el tiempo papal, por la iglesia católica romana, había mucha inmoralidad sexual. Los papas, muchos de los papas tenían increíble cantidad de mujeres, ¿verdad? Y muchos de ellos murieron de enfermedades venéreas porque eran muy promiscuos. Roma era muy conocida por su inmoralidad sexual, ¿verdad? Dice que habían curas que eran íntegros, iban, y cuando miraban todo eso se asustaban y se regresaban porque pensaban que allí en Roma iban a encontrar todo muy puro, pero era todo lo contrario. Había mucha suciedad, mucha inmundicia,
mucha práctica de inmoralidad sexual. Por eso dice toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetiza. El espíritu Jezabel obra en brujería, obra en inmoralidad sexual y también destruye lo profético, destruye el don profético verdadero. Verso 21, y le he dado tiempo para que se arrepintiera, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama, en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Había mucha enfermedad venérea o enfermedades sexualmente transmitidas. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Yo os daré un corazón a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, en otras palabras, la falsa doctrina, ¿verdad? El satanismo dice, ¿sabes qué? Quieres saber conocimiento profundo, pero es secreto, tienes que meterme a nosotros. Hermanos, cuidado con las iglesias que dicen que ellos son la iglesia verdadera. Cuidado con las iglesias que dicen nosotros somos los que tenemos la doctrina verdadera. Cuidado. Esa es una de las características de una secta. Es una manera de controlar. Dios tiene siervos en todas las denominaciones, en todas las iglesias. Dios tiene sus siervos, ¿verdad? Y ninguna iglesia, ninguna denominación tiene toda la verdad, por eso nos necesitamos todos, ¿verdad? Es como un diamante, cada quien tiene los diamantes tienen diferentes aspectos donde brillan, y cada quien tiene su pedacito que el Señor les ha dado, que podemos compartir, y juntos, entonces brillamos hermosamente. Pero cuidado con las denominaciones, o los lugares de, vente con nosotros somos la verdadera iglesia. Yo he escuchado personas que dicen, nosotros somos como la iglesia primitiva, y no es cierto. Si supieran cómo adoraba la iglesia primitiva, es muy diferente a la manera que adoramos ahora. Entonces, eso es una forma de orgullo espiritual y tenemos que tener cuidado de no caer en ese error. Cada iglesia, cada denominación tiene siervos verdaderos y también tiene personas que realmente no son siervos, pero solamente Dios sabe eso. Vamos a volver a leer el verso 24, dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que Dios llama las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Fíjense, había tanto engaño, no se enseñaba la palabra de Dios, lo único que el Señor les decía a ellos era que retuvieran lo que tenían, que no lo soltaran. ¿Y saben qué? Muchos de ellos pagaron con sus vidas. Por eso les digo eso, les digo, ¿sabes qué? Retén lo que tienes, pero simplemente por retener la verdad, corrían peligro sus vidas. Si leen la historia de la Iglesia Católica Romana, lean el libro de los mártires, ¿verdad? No me recuerdo el nombre del autor, pero hay un libro que se llama el libro de los mártires, se van a dar cuenta cuántos creyentes verdaderos mató la Iglesia Católica, los quemó en las hogueras, porque se rehusaban a participar en la misa y se rehusaban de las mentiras que la Iglesia Católica Romana enseña. Por eso el Señor dijo, lo único que pido de ustedes, dice, no impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Es todo lo que les pidió, pero no era cualquier cosa, no era cualquier cosa retener lo que tenían. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y los regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y él le dará la estrella de la mañana. ¿Quién es la estrella de la mañana? Es Jesús. Nuestras personas van a vivir con Jesús. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una vez más el patrón. La felicitación, la amonestación, las consecuencias de desobedecer, pero el galardón de obedecer. El mensaje de la iglesia Tátira, el periodo de la iglesia católico romana. Ok, vamos al quinto. La iglesia
En Sardis, o a Sardis, ese periodo es conocido como la Iglesia de la Reforma, que fue comenzada por Martín Lutero. ¿Se acuerdan cuando clavó los 95 tesis en la puerta de la iglesia en Alemania? Protestando, pero se nos llama protestantes a los no católicos porque puso esos 95 tesis protestando las falsas enseñanzas de la Iglesia Católica Romana, y eran 95. Y este periodo fue del año 1517 a 1917. Vamos a leer la iglesia que representa este periodo. Verso 1, capítulo 3, verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti en juicio. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Durante este periodo, hermanos, se levantaron hombres que empezaron a traducir la Biblia al idioma de la persona común. Empezó en Alemania, en Inglaterra, y muchos de estos hombres que tradujeron la Biblia pagaron con sus vidas, ¿verdad? Fueron muertos, quemados en la hoguera, porque se atrevieron a darle la palabra de Dios a la persona común. Totalmente satánico, ¿verdad? Que el diablo no permitía que la gente leyera la Biblia, pero la tradujeron, y gracias a Dios, gracias a Dios por medio de ellos, ¿verdad? Perdieron sus vidas, pagaron un precio terrible, terrible, para que nosotros pudiéramos leer la Biblia en nuestro propio idioma. Pero como les digo, ahora en el oeste, en la iglesia del oeste, despreciamos la Biblia. No la tomamos en serio. El otra vez estaba viendo una encuesta y estaba yo asombrado, que dice que más de la mitad de los creyentes en Estados Unidos no creen que la palabra de Dios es la palabra infalible, inmutable de Dios. Yo estaba asombrado. Entonces, ¿por qué se llaman creyentes? ¿Por qué se llaman cristianos? Si no creen en la fe que está fundada, basada en la palabra de Dios. Pero durante este tiempo fueron muertos muchos hombres, muchas personas que tradujeron la Biblia y las llevaban a las personas. Era un crimen. Era un crimen leer la palabra de Dios. Entonces, lo que hace un sistema religioso falso, quiere todo el control. Dice, solamente los líderes pueden hacer esto, solamente los líderes pueden enseñar esto, solamente los líderes pueden hacer esto y lo otro. No es cierto. Las Santas Escrituras son para todos nosotros. Sí hay oficios que el Señor llama, hay unciones, ¿verdad? Pastores, maestros, profetas, evangelistas, apóstoles. Sí hay oficios, claro que los hay. Pero cuando se ejerce esos oficios como se debe, no se trata de control, se trata de alimentar a las ovejas. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Pedro, ¿me amas? 3 veces, ¿de acuerdo? Alimenta a mis ovejas. No dice domina sobre mis ovejas, no dice controla mis ovejas, dice alimenta a mis ovejas. ¿Verdad? Entonces, durante este tiempo de la iglesia reformada, hubieron muchas guerras, ¿verdad? Empezaron a pelear los católicos en contra de los protestantes, y hubieron muchas guerras sangrientas en Alemania, y finalmente en Inglaterra subió una reina que le llamaban María Sangrientas. No sé si ustedes saben, en inglés hasta tienen bebidas de Bloody Mary, María Sangrienta. Ella mató a muchos siervos del Señor, y finalmente fue depuesta y subió al poder una reina protestante, y comenzó un periodo donde el cristianismo se arraigó en Inglaterra y evangelizó a todo el mundo, ¿verdad? Dios bendijo mucho a Inglaterra porque evangelizó al mundo, pero ¿saben qué? Ahora en Inglaterra la religión más, ¿cómo se dice?, dominante, ¿saben cuál es? Islam, los musulmanes.
se metieron y son una potencia. ¿Y saben cuál es la meta del Islam? Es dominar. Y cuando ya tengan todo el poder, van a empezar a matar a cristianos. ¿Van a ver? ¿Van a ver? Está empezando. Ok. Ahora vamos a la iglesia número 6, que se llama la iglesia del avivamiento. Y este fue del periodo, los años 1700 a 1900 después de Cristo. La iglesia del avivamiento. La iglesia conocida de Filadelfia. Esta iglesia y la iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida, son las únicas a las cuales no hay amonestación, no hay reprensión. Vamos a ver. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, ni cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Estos somos los creyentes, los que estamos esperando la venida del Señor. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de Dios. ¿Cuál es la ciudad de Dios? La Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué bonito, Dios tiene galardones grandes para los que vencemos. Entonces, este periodo de la iglesia en 1700 a 1900 evangelizó a todo el mundo, ¿verdad? Y en ella está incluida Estados Unidos. Inglaterra, Estados Unidos evangelizaban al mundo, ¿verdad? Y esta iglesia es la segunda que no tiene ninguna exhortación o reprensión. Dios lo usó poderosamente, ¿verdad? Fueron tiempos muy bonitos. Ahora vamos a la última iglesia. Esta es la iglesia mundana. Esta iglesia comenzó desde el año 1900 hasta hoy. Es la última iglesia. Esta es la iglesia mundana o la iglesia apóstata. Y esta iglesia, ¿qué creen? Sin ninguna sorpresa, no tiene ninguna felicitación o recomendación. Fíjense. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré en mi boca. ¿Por qué dice que es tibio? Porque el agua caliente sirve para algo, el agua fría sirve para algo, ¿verdad? El agua caliente es para hacer té, para poder comer, lo que sea. El agua fría para refrescar, pero el agua tibia no sirve para nada. Dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Saben a lo que me recuerda esto, hermanos? Me recuerda a la enseñanza de la prosperidad, ¿verdad? Hace tiempo hicieron un programa de televisión que se llamaba Los Pastores, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo si eran Los Pastores de Beverly Hills o no me acuerdo qué se llamaba. Bueno, el caso es que era de puros pastores que tenían mega iglesias y vestían la mejor ropa y los mejores carros y eran muy populares, pero dejaron de predicar la buena doctrina. Y cuando leo esto que dice: porque yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, dice: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hablando de la condición espiritual. ¿Verdad? Eso es lo que me recuerda. Vivimos, hermanos, en los tiempos de la iglesia apóstata, de iglesias que ordenan a pastores, obispos, homosexuales o lesbianas o transgéneros.
una ocasión, mire, estaban celebrando en el mes de junio esa cosa abominable de orgullo de los homosexuales, y tenían a niños, hermanos, a niños dentro de una iglesia, en un templo, que andaban celebrando y reconociendo esta abominación. Vivimos en los tiempos de la iglesia apóstata, ¿verdad? La iglesia mundana. Verso 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, Dios conmigo. Nótese que está hablando a la iglesia. Entonces Jesús está afuera, está tocando a la iglesia para que lo dejen entrar a su propia iglesia. No está hablando con incrédulos, aquí está hablando a su propia iglesia. Dice que está tocando la puerta del corazón de la iglesia. Dice, si alguien le abre, él va a entrar con él, va a tener comunión, va a cenar, y él conmigo. Jesús está llamando a los verdaderos creyentes en estos días, hermanos. Nos está llamando a que nos pongamos a cuentas con él, porque viene muy pronto. Esta es la última iglesia, esta es la última iglesia de la era de la iglesia. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Dice la Biblia que Jesús está ¿dónde? Está sentado a la diestra del Padre, ¿verdad? Y Él nos ha dado a nosotros, fíjense esto, a los creyentes nos ha dado que nos sentemos junto con Él en el trono con su Padre y vamos a reinar con Él. ¡Qué privilegio, Dios mío! Por eso nos odia el diablo, hermanos, porque el lugar que el diablo perdió, la iglesia lo está reemplazando. Y por eso el diablo, el Señor lo reprenda, nos odia por la alta posición que tenemos en el Señor. Dice ahí en Efesios capítulo 1, dice, estamos sentados en las regiones celestes junto con Cristo, con el Mesías. Tenemos una posición altísima, elevada. Todavía no se manifiesta. Aquí en este mundo nadie nos conoce, ¿verdad? Pero en el cielo somos famosos, tenemos ese destino. Es hermoso. Y finalmente termina, como dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice a nosotros, los que queremos entender, los que queremos estudiar, los que queremos ser bendecidos con las palabras de esta profecía, como decía en el capítulo 1, es para nosotros, ¿verdad? Los que entendemos las cosas espirituales. Entonces solamente voy a leer una porción más del siguiente capítulo. Verso 1, capítulo 4, verso 1 dice, después de esto miré, ¿después de qué? ¿Después de qué? De la era de la iglesia, de la era eclesiástica. Y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta habló conmigo y dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de esas. ¿Después de qué? De la era de la iglesia. Esto está hablando del rapto de la iglesia. Dice la palabra de Dios que el Señor va a descender con voz de ¿qué? De arcángel, con voz de trompeta. Parece que hay una puerta abierta en el cielo. Entonces, cuando se acabe la era de la iglesia, el Señor nos va a llevar. Y va a comenzar el periodo de la tribulación de 7 años, que no es para la iglesia. La tribulación es para Israel. Ahí en Daniel 9:27, ahí dice cuáles son los propósitos de la tribulación. Y es para Israel y para Jerusalén, no es para nosotros. Miren, son 70 semanas proféticas de Daniel y son para Israel. La iglesia ya se cumplió en las 69 semanas, ya están cumplidas. Más falta una. Entonces, la iglesia no estaba presente en las primeras 69 semanas y tampoco va a estar presente en la última semana, porque no es para nosotros. La iglesia es una creación especial compuesta de judíos y gentiles creyentes en Jesús nuestro Mesías. Es más, vamos a Daniel 9:27, antes de terminar.
es 9:24. Fíjense lo que dice. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Quién era el pueblo? ¿De quién? ¿Quién era el pueblo de Daniel? Israel. Y sobre tu santa ciudad. ¿Qué ciudad está hablando? Jerusalén. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Fíjense las razones. ¿Para qué? Para terminar la prevaricación en contra de Dios, poner fin al pecado, expiar por el pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, justicia para siempre, sellar la visión y la profecía de todo lo que está profetizado en la Biblia, y ungir al santo de los santos. Muchos creen que es el templo que va a estar en Jerusalén cuando Jesús regrese. Ungir el templo, santificarlo. Entonces, las 70 semanas no son para la iglesia, son para Israel y son para Jerusalén. Ya se cumplió 69, solamente falta una semana de 7 años, pero antes de eso, ¿qué tiene que pasar? El Señor viene por su esposa, por su novia, para irnos a celebrar, y después vamos a regresar con Él y vamos a reinar con Él 1000 años. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, la porción de Apocalipsis que pertiene a nosotros, a la iglesia, son los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Todo lo demás son eventos que van a pasar durante la tribulación, que van a culminar con la segunda venida de Jesús, de Yeshua, nuestro Mesías. Pero nosotros vamos a regresar con Él. ¿Saben que cuando regrese Jesús, yo quiero estar viendo sus espaldas? Yo no quiero estar viendo a Jesús de frente cuando regrese, porque quiere decir que estoy en el lugar equivocado. Yo quiero estar cabalgando con Él cuando regresemos a la tierra y venimos con Él. Amén. Padre, te damos gracias esta noche por tu palabra santa. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has dicho las cosas que van a suceder antes que sucedan. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a retener lo que tenemos, Señor. Ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a cumplir con tu palabra, Señor. Esperamos tu venida, Señor Jesús, Señor Yeshua. Esperamos tu regreso, Señor. Seguimos velando y orando que seamos hallados dignos de escapar las cosas que sucederán y estar de pie delante del Hijo del Hombre. Señor, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y pensamientos en Jesús nuestro Mesías, y que el Dios de toda paz nos santifique completamente, que nuestra alma, cuerpo y espíritu sean guardados irreprensibles hasta el día de Jesús, de Yeshua, nuestro Mesías. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, en el nombre del Santo de Israel, Yeshua Mesías. Dios les bendiga a todos, que pasen muy buenas noches, que el Señor les regale un sueño dulce y apacible, y shalom.